Buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar de los Santos. Si me pueden escuchar, por favor, opriman el botón de la mano. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a ver el tema de interacción sobre estructura. Este es un tema muy importante en lo que es el diseño estructural, debido a la influencia que tienen las propiedades del suelo sobre el comportamiento de la estructura. Este es el segundo entrenamiento de la serie de entrenamientos de subestructura. En la primera sesión vimos lo que es el diseño de la subestructura y la superestructura todo en uno, utilizando el programa MidaCivil. Y en esta sesión vamos a ver lo que es la interacción sobre estructura, específicamente en puentes. Vamos a ver qué es la interacción sobre estructura, qué tipo de análisis están dentro de este tipo de interacción, las funciones de modelado que hay disponibles para el MidaCivil. También veremos la aplicación de estas funciones y ya la parte de resultados y el diseño de pilotes en ese tipo de estructuras. ¿Qué es la interacción sobre estructura? La interacción sobre estructura es el fenómeno en el que la respuesta del suelo y el movimiento de la estructura influyen entre sí. Cuando las fuerzas externas, como por ejemplo un terremoto, actúan sobre estos dos sistemas, ni los desplazamientos de la subestructura ni los desplazamientos del suelo son independientes entre sí, lo que indica que el comportamiento de uno influye en el comportamiento del otro. La interacción sobre estructura es básicamente la forma en la que la estructura interactúa con el suelo, para la redundancia. Toda estructura tiene un sistema de transferencia de cargas hacia el suelo. En este caso, la cantidad de carga y el método de transferencia se hace a través de lo que son las fundaciones, y este depende de la ubicación de la misma, la flexibilidad y el comportamiento del suelo en la que está soportada. Aquí tenemos un sistema, un diagrama de un sistema de cómo se hace la transferencia de carga. Y básicamente se toma desde la superestructura y básicamente va hacia el suelo con la fuerza de gravedad. Dentro de la interacción sobre estructura hay dos métodos que se pueden utilizar. Uno es el método de subestructura y otro es el método directo. El método de subestructura es un método que está basado en superposición de eventos, en donde se separan el problema en dos partes. Tenemos el análisis free field, en donde se determinan las reacciones o las respuestas del suelo, y tenemos también la parte estructural, en donde podemos modelar el suelo utilizando los resortes. Con estas propiedades de los resortes, entonces se realiza todo lo que es el análisis estructural, se ve el comportamiento de la estructura, se ven los esfuerzos, desplazamientos, fuerzas que se generan, y ese es el método más práctico para los ingenieros estructurales. Luego tenemos el método directo, que es el que se utiliza cuando se utilizan programas geotécnicos, en donde el sistema de suelo-estructura es modelado completamente y analizado en un paso directo. Este puede tener las respuestas de ambas partes de manera simultánea, y algunos de los métodos numéricos que utiliza es el FM o el FDM. Para los ingenieros estructurales este método hace la parte de modelado bastante complicado y puede incluir pues algunos parámetros que son difíciles de entender para los ingenieros estructurales. Entonces nos vamos a enfocar en el método en donde se utilizan resortes, más no la modelación del suelo como tal. Dentro de la interacción suelo-estructura, nosotros tenemos, por ejemplo, una pila. La reacción de esta pila va a depender del suelo y del tipo de fundación en la cual ésta esté apoyada. Esta pila que ustedes ven aquí puede comportarse de manera diferente con condiciones de suelos diferentes. No es lo mismo si ustedes tienen una arcilla o tienen arena o tienen roca en donde está soportada el suelo, donde está soportada la pila. Los resultados de las fuerzas en el tablero y en la pila dependen de la consideración o no de la flexibilidad de la fundación. Aquí nosotros tenemos dos pilas iguales, una que está modelada con las fundaciones y otra que está restringida en la parte inferior.
La parte restringida es un método simplificado que muchas veces es utilizado para obtener los comportamientos del suelo. No es un método ideal porque en el mismo se estiman muchos valores, se asume que hay una conexión, una fundación rígida en la cual se restringen todos los grados de libertad o muchos grados de libertad. En cambio, en la pila que está modelada con los pilotes y con su fundación, podemos considerar las propiedades del suelo, la flexibilidad de la fundación, la capacidad de los pilotes y todo eso. Y ahí podemos ver también el comportamiento de la zarpa, los pilotes y todo en conjunto con la superestructura y con la pila. Ya dentro de las funciones de modelado en Midas, vamos a enfocarnos un poquito más en la parte del programa. Nosotros tenemos diferentes funciones o condiciones de borde que podemos utilizar para simular el comportamiento del suelo. Nosotros tenemos las condiciones de borde nodales, que son estas, donde podemos definir los apoyos. En estas se restringen los distintos grados de libertad o no en un modelo matemático. Nosotros también tenemos lo que serían los spring supports, que serían los resortes, y estos están determinados, son de varios tipos. Nosotros tenemos el point spring support, el cual puede ser utilizado para simular las condiciones del suelo, con las rigidez del suelo, perdón. Tenemos también la opción de Surface Spring Support, donde nosotros podemos utilizar informaciones como el coeficiente de balasto y simular el comportamiento del suelo. También tenemos funciones para puentes integrales, que más adelante les voy a mostrar. Y tenemos también las que son las condiciones para los elementos, en donde podemos utilizar rigid links o elastic links, que son conexiones rígidas o elásticas. Y donde también podemos generar algunos tipos de releases, que es donde nosotros liberamos algunos grados de libertad de los elementos en este caso. Aquí tenemos los que son los releases en este lado. Ese es el diagrama, el ribbon menu que utiliza el programa. Más adelante se los voy a mostrar. Y tenemos aquí, dentro de las condiciones de borde, tenemos aquí por ejemplo los links elásticos. Los links elásticos se pueden utilizar para modelar lo que son los apoyos. Podemos utilizarlos para simular neoprenos, por ejemplo, en donde nosotros podemos especificar cada una de las rigideces en X, Y, Z, y las rigideces en sus rotaciones también. Nosotros también tenemos la opción de generar un link rígido, que sería esta opción de rigid, donde nosotros podemos conectar dos nodos con una rigidez que llamamos infinita. Es una rigidez bastante alta, la cual simula una conexión rígida entre dos nodos. Nosotros también tenemos los links elásticos de tipo solo tensión y solo compresión, en donde nosotros podemos utilizar para modelar las condiciones del suelo. Y tenemos también las multilineales, en las cuales podemos definir por ejemplo una curva PY y asignarlas a la parte de la cimentación. Nosotros también tenemos dentro de las condiciones de borde en el programa diferentes links o conexiones, como son las conexiones generales o los general links, en los cuales nosotros podemos simular lo que serían los disipadores, los aisladores en la base, elementos de solo tensión, solo compresión, las rótulas plásticas, los resortes de suelo. Todos estos los tenemos disponibles bajo la opción de links generales, y estos se utilizan en elementos lineales y no lineales. Hay dos tipos. Uno es el tipo element, en el cual tenemos el spring, el dashpad y el spring en dashpad. Y tenemos también el tipo fuerza, en donde tenemos los disipadores viscoelásticos, sistemas histeréticos, aisladores sísmicos, péndulo de fricción, y también el triple péndulo de fricción. Y tenemos también los aisladores de neopreno, el núcleo de plomo, perdón, de caucho con núcleos de plomo.
Ya yéndonos específicamente a la definición del suelo, nosotros tenemos diferentes opciones, como son la de los Surface Spring Supports. Esta función se utiliza principalmente para definir números de apoyos elásticos de superficie, en donde estas son representadas por el módulo de los resortes. Por ejemplo, si ustedes quieren definir apoyos elásticos para el balasto en las fundaciones o en las estructuras subterráneas, ustedes pueden definir los resortes de balasto, y estos son insertados de manera automática a cada nodo utilizando esta función de Surface Spring Support. Esta función es principalmente utilizada para considerar las condiciones de apoyo elásticas del balasto, y tenemos dos tipos. Nosotros tenemos la que es para convertir a resortes nodales. Esta se utiliza para asignar los resortes directamente sobre los nodos. Si por ejemplo ustedes tienen 2, 3 elementos, o tienen los elementos divididos con diferentes nodos, el programa le asigna estos resortes a cada uno de los nodos. O tenemos la opción de el resorte distribuido sobre los elementos, los cuales el programa automáticamente calcula el área del elemento y distribuye los resortes directamente sobre los elementos. Estos elementos pueden ser placas, pueden ser vigas. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna viga de cimentación o quieren asignarle resortes a la zarpa, ustedes tienen la opción aquí de definir este tipo de resorte. Luego tenemos lo que son las funciones de los puentes integrales. Nosotros tenemos, como ustedes saben, en Mida Civil es un programa para puentes específicamente, y nosotros hemos generado una opción en la cual ustedes pueden definir los resortes para los puentes integrales o también para los pilotes. Un puente integral es básicamente aquel en el que el tablero, los estribos y las pilas están integrados sin juntas de expansión, en las cuales usualmente absorben lo que son las deformaciones del tablero. En este, en cambio, se utiliza la flexibilidad de los estribos y las pilas para contrarrestar esa expansión. El problema principal de estos puentes es el efecto de las variaciones de temperatura, en las cuales generan deformación en el tablero. La expansión y la contracción del tablero hacen que afecta el suelo adyacente a los estribos y también la parte de el suelo de los pilotes. Y por esto, este tipo de puentes, la consideración del suelo representa algo muy importante. Nosotros hemos generado una opción en el programa en el cual ustedes pueden utilizar o definir esos parámetros de resortes, esas propiedades de los resortes, y lo pueden asignar de manera automática a los estribos o a los pilotes que van a utilizar para su modelo. En este caso nosotros tenemos la opción que se llama Integral Bridge Spring Supports, en donde los resortes del suelo pueden ser aplicados de manera automática. Ustedes deben insertar las propiedades del suelo y los resortes son asignados ya de manera automática por el programa. Esa es una opción, no necesariamente tienen que utilizar esa opción. Es una opción relativamente sencilla para aplicar resortes, pero si ustedes quieren hacerlo de manera manual, esta opción de ustedes lo pueden hacer. Los resortes son de dos tipos en los estribos: uno de compression only, que es solo para modelar el apoyo pasivo del backfill, y tenemos la parte de los estribos verticales, que son los que van en dirección a la gravedad. Nosotros aquí tenemos el cuadro de diálogo que nos indica el programa. Ustedes deben definir parámetros como la altura del estribo, el ancho, la longitud del tablero, también los parámetros del suelo, los parámetros de expansión termal, y con eso el programa lo que va a hacer es que va a calcular las propiedades de los resortes y lo va a asignar a cada uno de los estribos del puente. Dentro de esta opción de Integral Bridge, nosotros tenemos una opción que es la de los pilotes, no es esta de Powell Springs, que es esta que tenemos acá. En esta, las propiedades de los pilotes también son asignadas de manera automática al puente, pero en este caso serían para los pilotes. Tenemos la restricción lateral, que es la restricción que se genera por el suelo en la pila,
Y tenemos los resortes verticales, que son las rigideces que tenemos de los resortes elásticos adyacentes a las pilas, y estos son en el eje Z, o el eje vertical. Dentro del Pile Spring Support nosotros tenemos diferentes propiedades que nos indica el suelo. Aquí es una descripción. Tenemos el tipo de suelo. Los tipos de suelo se clasifican en sand, soft clay y clay. Esas son arcilla y arena. Y nosotros, dependiendo del tipo de suelo, ustedes van a obtener diferentes cálculos de las rigideces. Si ustedes van, esto ustedes pueden ver cómo el programa calcula cada una de las rigideces del puente. Si ustedes van al manual en línea utilizando esta opción, este link de manual.midasuser.com, la versión 851 del programa, que es la última. Ustedes también pueden presionar la tecla F1 cuando estén utilizando el programa, y ustedes pueden ir al menú de inicio, pueden ir a Boundaries, y aquí ustedes tienen la opción de el Spring Support. Cuando ustedes seleccionen la opción de Integral Bridge, ustedes van a ver una descripción de esta función, y también ustedes van a ver qué parámetros el programa utiliza para calcular cada una de las rigideces de los resortes. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de suelo que ustedes seleccionen, por ejemplo, en el caso de seleccionar arena, aquí ustedes tienen todas las ecuaciones que se utilizan. En el caso de seleccionar arcilla, ustedes tienen las ecuaciones que utiliza el programa para calcular las rigideces de cada uno de los resortes. Entonces tengan esto en cuenta para cuando vayan a utilizar, en caso de que vayan a utilizar esta función de generación de resortes automática por el programa. El programa tiene diferentes parámetros, como son el nivel del suelo, el diámetro del pilote, en el caso de los Pile Springs, que son los pilotes para los resortes para los pilotes. Ustedes también tienen las opciones de la presión del suelo, el coeficiente de presión del suelo, el módulo de balasto, el ángulo de fricción interna del suelo, y también el módulo inicial del suelo, que es el K. Este se determina de acuerdo a la densidad relativa del suelo, y estos son parámetros que son generados por los geotecnistas. Entonces ustedes pueden pedirle los datos a los geotecnistas, o en caso de que por ejemplo en su empresa hayan hecho el análisis de suelo, el estudio de suelos, entonces ustedes pueden generar estos datos, o simplemente con la información del tipo de suelo y la geometría de la estructura, el programa también puede generar estos resortes de manera automática, y pues, para que ustedes tengan una idea de cómo se comportaría el puente. Ya vamos yendo a lo que es la aplicación de las funciones, de estas funciones que acabamos de ver de modelado. Vamos a ver en el Mida Civil, vamos a ver la aplicación de estos resortes en un modelo de un puente integral. En caso de que ustedes necesiten el modelo base, ustedes nos pueden escribir y nosotros les podemos enviar este modelo base, el cual vamos a utilizar el día de hoy para aplicar los resortes. Este es el modelo base. Para los que no conocían el programa, este es el Mida Civil. Este es el interfaz gráfica de usuario del mismo. Nosotros en la parte superior tenemos el menú principal, el cual es un menú de ribbon, muy parecido al menú que ustedes tienen en el AutoCAD o en Microsoft Office, en donde cada una de estas pestañas le indica diferentes funciones que tiene el programa. Si por ejemplo ustedes quieren aplicar cargas, ustedes van a la pestaña de cargas y aquí tienen todas las funciones de aplicación de cargas, ya sean estáticas, dinámicas, de temperatura, de preesfuerzo, cargas móviles, cargas de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso de trabajo del programa es de izquierda a derecha. Van a cargas, definen las cargas estáticas, aquí definen los casos de carga, y luego van a definir cuáles son las cargas que ustedes quieren aplicar. Todo es izquierda a derecha. Lo mismo con las cargas dinámicas.
Ahí definen la función, los casos de carga y aplican las funciones del espectro, por ejemplo. Ese sería el procedimiento de aplicación en el programa. Aquí tenemos algo que se llama el Tree Menu, donde tiene 4 pestañas. La primera es la pestaña de tablas. Aquí ustedes van a ver todo lo que está asignado al programa en forma de tablas. Por ejemplo, si le doy doble clic a los nodos, el programa me muestra una tabla con todos los nodos. Y estos nodos pueden ser modificados con Excel, copiar y pegar desde Excel, pueden ser exportados a Excel. Todas nuestras tablas son compatibles con Excel, los cuales lo hacen mucho más fácil el proceso de modelado o de extracción de datos. Tenemos también lo que es el Worktree, donde se va a listar todas las propiedades que están asignadas a este modelo. Aquí podemos ver las diferentes secciones que tenemos integradas. Aquí podemos ver las propiedades de estas secciones. Tenemos un puente con vigas compuestas. Tenemos también lo que serían las propiedades de las diferentes cargas, y las podemos visualizar gráficamente estas cargas también haciendo doble clic. Yo utilizo esto bastante porque aquí yo puedo ver las propiedades que están asignadas a los modelos de ustedes. Yo, como parte de soporte técnico, reviso los modelos en el caso de que ustedes tengan algún problema, algún inconveniente con la herramienta. Entonces aquí yo puedo ver lo que está asignado, lo que no está asignado, lo que falta, y puedo revisar si hay algún problema en el modelo. Tenemos aquí también la ventana de mensajes, donde el programa se comunica con ustedes en la parte inferior. En caso de que haya algún comportamiento anormal en la estructura o alguna deformación anormal, el programa les va a indicar con esta función qué está pasando con el modelo. Nosotros también tenemos acá las unidades. Ustedes pueden cambiar las unidades en cualquier momento. Y ya pasando directamente a lo que son las condiciones de borde, vamos a ver las propiedades de la definición de las condiciones de borde. Aquí, por ejemplo, si vemos, tenemos algunos resortes ya asignados en la parte inferior de las pilas. Estos resortes son rígidos, o son, pues no rígidos son, sino que muestran un comportamiento de un empotramiento acá en las pilas, y tienen un apoyo vertical en la parte de los estribos, que sería estos de acá. En este caso lo que voy a hacer es que voy a proceder a definir los resortes para los estribos. Para esto yo puedo hacer doble clic en el grupo de subestructura para separar este grupo, y puedo hacer también clic derecho y simplemente activar este grupo acá, que sería este de aquí. Vamos a quitar la opción de los apoyos y vamos a proceder a definir los resortes de los estribos. Primero vamos a comenzar con el estribo izquierdo. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los elementos, o vamos a seleccionar la función de Integral Bridge, y aquí vamos a asignar a la opción de Abutment Spring. Le vamos a asignar al grupo de supports. Como ustedes sabrán en el modelo, van a ver que hay diferentes grupos de carga de elementos y de condiciones de apoyo. En este caso lo vamos a asignar a la opción de supports, y aquí vamos a seleccionar los elementos que vamos a asignar, a los cuales le vamos a asignar estos resortes. Estos elementos lo podemos seleccionar por ventana, serían estos de acá. Vamos a quitar la opción del hidden para ver un poquito mejor, y desde aquí le vamos a eliminar todos los elementos, o lo vamos a quitar. Podemos seleccionar esta opción y borrar, y presionar la tecla de enter. Luego de esto el programa nos indica una lista de nodos para los footings. Los footings son los nodos que van en dirección vertical, los cuales van a ser estos de acá, donde están soportadas las pilas. Los pilotes, perdón. Luego de esto vamos a definir las propiedades del estribo: la altura del estribo, el ancho del estribo, y vamos a definir la longitud del tablero. Todos esos parámetros van a variar dependiendo del puente que ustedes estén utilizando. Aquí vamos a definir el void ratio.
el specific gravity y vamos a definir la diferencia de temperatura. Vamos a asignar la temperatura del concreto utilizando esta opción del alfa y vamos a definir el ancho de la fundación con la presión en la fundación. Luego de esto hacemos clic en aplicar y el programa va a generar unos resortes como estos. Si ustedes ven, cada uno de los resortes está asignado con un hexágono. Cada triángulo de esos hexágonos representa un grado de libertad. En este caso, X, Y, Z en la parte derecha del puente y X, Y, Z, traslación en la parte derecha y X, Y, Z, rotación en la parte izquierda con sentido de las manecillas del reloj. En este caso, ustedes tienen restricciones o resortes aplicados en X y Y, que son los sentidos laterales de estos resortes. Lo mismo vamos a hacer con el estribo derecho. Vamos a seleccionar los elementos del estribo derecho. En este caso van a ser estos elementos de acá. Vamos a deseleccionar estos de acá. Y vamos a seleccionar los elementos del estribo. Aquí tenemos el estribo. Vamos a quitar nuevamente los nodos. Y vamos a asignar los nodos que van a pertenecer al grupo del footing. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a definir las propiedades del estribo. Aquí tenemos nuevamente la altura, es muy similar al estribo de la parte izquierda. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a definir esas propiedades y la vamos a asignar. Vamos a aplicar aquí. Y procedemos a aplicar. Y aquí vemos los resortes, en este caso los laterales, y en la parte superior del estribo y en la parte inferior ya vemos lo que serían una restricción también en el sentido de la gravedad y un rotacional en dirección Y, en el eje Y local de los resortes o de los nodos. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a especificarle al programa los resortes de los pilotes. En este caso nosotros tenemos una opción en el programa que se llama Pile Spring, en el cual vamos a definir las dimensiones de los pilotes. Para nosotros seleccionar los pilotes podemos hacer doble clic en el botón de Piles y vamos a seleccionar estos elementos. Aquí le vamos a indicar al programa el nivel del suelo. Ustedes pueden especificar este nivel con el mouse o directamente haciendo clic sobre donde estaría el nivel del suelo o especificándolo con los números, el diámetro de los pilotes, el coeficiente de reacción del suelo, el coeficiente de balasto, y ustedes especifican el ángulo de fricción interna. Luego procedemos a aplicar y vemos cómo el programa le asigna los resortes también a los pilotes, como los que están acá. Luego de esto podemos proceder a correr el modelo. Y vamos a pasar mientras corre a la presentación. Aquí vimos cuáles son las funciones que están disponibles en el programa para generar los resortes de los estribos y los pilotes, y lo hemos asignado a uno de nuestros modelos, que es un puente integral
para que ustedes puedan ver el comportamiento de los estribos y de los pilotes con estos resortes. Vamos a pasar aquí. El programa está ahora haciendo un análisis del proceso constructivo. Aquí nos va indicando cada uno de las iteraciones que está haciendo. El programa en este caso está considerando las propiedades de las secciones compuestas, está también considerando las propiedades dependientes del tiempo del concreto, como son la fluencia, la retracción y la fuerza de compresión del concreto. Aquí tenemos las curvas de fluencia y retracción, y también tenemos la parte de la compresión, la fuerza de compresión del concreto. El programa también está considerando la sección compuesta y no compuesta en el análisis, y en el mismo ustedes le pueden indicar al programa cuáles son las edades del concreto para generar la sección compuesta y no compuesta. Vamos a ver acá. Ahora el programa está ejecutando el análisis de cargas móviles y está considerando todos los parámetros del suelo que le hemos asignado para esos análisis. Vamos a ver acá. Aquí el programa está generando los resultados para los elementos, las fuerzas en cada uno de ellos, para las secciones combinadas, y ahí podemos ver la parte de los resultados. Vamos a ver acá. Dentro de los resultados en el programa tenemos diferentes opciones. Podemos ver las deformaciones por alguna carga. Vamos a ver aquí las deformaciones por la carga muerta. Vamos a deformar la estructura un poquito. Y ver cómo se comportaría en el caso de las deformaciones por la carga muerta. Nosotros también tenemos opciones en las cuales ustedes pueden ver las fuerzas en las placas. En este caso van a ser los estribos por la carga muerta, por ejemplo. Vamos a quitar la opción de deformación. Y ver cuáles serían los efectos de la subestructura. Vamos a activar el grupo de subestructura para solamente mirar el comportamiento de esta parte. Si ustedes quieren ver los efectos de temperatura, de gradiente de temperatura, por ejemplo, ustedes pueden asignarlos acá. Pueden también asignar una leyenda y ver esos efectos de temperatura sobre los estribos. Y lo mismo si ustedes, por ejemplo, quieren ver las cargas axiales en las pilas, ustedes pueden seleccionar la opción de cargas axiales y ver cómo se comporta la pila para cada uno de los casos de carga o combinaciones de carga que ustedes generen. Aquí, por ejemplo, vemos cuál es la carga axial que se genera sobre las pilas debido al peso propio de la estructura o debido a la carga móvil que está asignada en el modelo. Aquí podemos ver, si ustedes quieren cambiar las unidades, ustedes pueden cambiar las unidades y el programa de manera automática actualiza las unidades acá. Como ven aquí, tenemos 110 toneladas debido a la carga móvil en cada una de estas pilas. Si ustedes quieren ver los valores, también lo pueden asignar acá y el programa les muestra esos valores en cada uno de los elementos. Esa es una de las opciones que tenemos disponibles. Nosotros también vamos a ver hoy lo que es la generación en sí de la cimentación y cómo podemos utilizar las funciones de mallado en caso de que tengamos que hacer una zarpa, y también cómo podemos generar los pilotes a partir de un modelo que tenemos
en el cual no están generadas los pilotes de las zarpas, por ejemplo. En este modelo nosotros tenemos las silletas modeladas, sería este de acá. Nosotros tenemos las silletas, le hemos asignado dos pilotes a las silletas, modelamos las silletas con un elemento en L que definimos en la base de datos del programa, y tenemos dos pilas a las cuales le vamos a asignar las zarpas y los pilotes. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a activar solamente las pilas para que ustedes vean cómo podemos hacer este procedimiento en el Midas Civil. Aquí tenemos las dos pilas. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar este nodo y lo vamos a asignar en todo el contorno, los extremos, para generar 4 puntos en los cuales vamos a asignar las zarpas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a determinar en qué posiciones le vamos a asignar los pilotes. Para esto nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a definir un pilote de este lado, o un nodo de este lado y un nodo del otro lado al cual le vamos a asignar los pilotes. Vamos a seleccionar solamente parte de las pilas, o solamente vamos a seleccionar el nodo inferior de las pilas para que se nos haga más fácil la modelación de estos elementos. Aquí tenemos el nodo inferior de la pila. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir o a trasladar estos nodos. Vamos a trasladar uno a 2.25 metros hacia arriba. Vamos a seleccionar ambos nodos y vamos a mostrar estos nodos acá, y vamos a seleccionar estos mismos nodos y lo vamos a trasladar a menos 2.25 metros. Luego de esto lo que vamos a hacer es vamos a definir el contorno, o vamos a definir nodos a los cuales le vamos a asignar que van a simular los pilotes. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar este nodo en dirección X a 0.75 metros, será este de acá, y vamos a rotar este nodo ...10 veces con un ángulo de rotación de 360 entre 11. Lo vamos a rotar en base a la dirección Z, y vamos a seleccionar el nodo que vamos a rotar. El punto de rotación va a ser este centro de acá, y procedemos a aplicar. Aquí me aparecen acá porque yo le asigné por error 111, la división 360 entre 111, pero debería ser 360 entre 11 nodos. Con esto el programa me va a generar estos nodos en círculo. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esos nodos que acabo de crear y los voy a trasladar. Voy a volver a la opción de trasladar, los voy a copiar desde acá hasta acá, lo aplico, vuelvo y los selecciono y los copio desde acá hasta ese extremo, lo aplico, lo selecciono nuevamente y los copio desde acá hasta ese extremo. Luego de esto lo que voy a hacer es que voy a utilizar una opción en el programa para especificar 4 nodos de la zarpa. Esta zarpa va a estar compuesta por una zarpa de, vamos a decir, 6×6. Sobre 3,6.
vamos a ver acá, vamos a poner la de 2, 4, menos 4, y vamos a trasladar estos dos nodos vamos a trasladar este nodo de acá, menos 2, menos 4 y menos 2, 4. Con esto tenemos el contorno de la zarpa y vamos a seleccionar estos nodos de acá y los vamos a trasladar hacia ese extremo, lo aplicamos y luego vamos a utilizar las funciones del automallado en el programa para definir la zarpa que vamos a utilizar. Vamos a utilizar nodos y le vamos a asignar los nodos, el contorno. Vamos a utilizar la opción de Mesh Inner Domain y le vamos a asignar un grosor de 1.5 metros. Vamos a ponerle 2 metros a la zarpa. Aplicamos y con esto se generan las zarpas como esta. Lo mismo vamos a hacer para este lado de acá. Procedemos a aplicar y ahí generamos la zarpa. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a generar los pilotes. Para esto vamos a seleccionar los nodos del centro de cada una de esas de las zarpas. Vamos a seleccionarlo acá y vamos a utilizar la opción de Extrude haciendo clic derecho y le vamos a indicar al programa el elemento que vamos a utilizar. Vamos a definir una pila de bueno, esta está bien, una pila ahí pequeña, vamos a ponerle una de 1.5. Le ponemos aquí el diámetro y le vamos a asignar esa pila que acabamos de definir. Le indicamos al programa la dimensión de la pila. Vamos a hacer unas pilas de 7 metros y procedemos a aplicar. Con esto ya se definen las pilas. Vamos a activar todo el puente y vemos que está asignada esta pila en los pilotes en cada una de las pilas. Vamos a quitar los nodos aquí. Con esto ustedes pueden definir los resortes como les acabo de mostrar utilizando la opción de boundaries, pero en este caso ustedes pueden considerar o no el efecto o lo que aporta la zarpa sobre la distribución de la carga en el suelo. En el puente anterior nosotros le aplicamos los resortes directamente a los pilotes, pero en este caso ustedes pueden utilizar esa opción de Integral Bridge, donde ustedes pueden asignar las propiedades del suelo. Ustedes pueden aquí definir el nivel del suelo, pueden especificar el diámetro del pilote, pueden especificar las propiedades del coeficiente de balasto, y con eso, con esas opciones ustedes pueden asignar las propiedades en los resortes en las pilas. Esa podría ser una opción. Vamos a definir acá coeficiente de balasto y se lo vamos a asignar a estas pilas. Ahí lo aplicamos, ya fue asignado. Lo mismo hacemos para estas pilas de acá. Vamos a asignar el nivel del suelo acá arriba y lo aplicamos. Y en este caso lo que yo les comentaba de considerar el aporte de la zarpa, vamos a activar solamente las zarpas y le vamos a asignar al programa
la opción de Surface Spring, en donde vamos a distribuir este resorte sobre la zarpa. En este caso nosotros tenemos la opción de convertir este resorte a resorte nodal, como yo les comenté, o link elástico, o podemos distribuirlo directamente sobre el elemento. Nosotros tenemos el elemento tipo frame, donde ustedes pueden asignar, por ejemplo, una viga de cimentación, o tenemos el elemento plano, donde podemos asignar coeficiente de balasto sobre las zarpas. En este caso podemos simplemente seleccionar los elementos plates en el programa. Para seleccionar los elementos plates podemos hacer doble clic sobre estos elementos, seleccionamos todo, luego de hacer doble clic y le indicamos al programa el coeficiente de balasto. Ustedes pueden hacer solo tensión, solo compresión, y lo podemos asignar sobre este elemento. Cerramos aquí, podemos activar todo, y ya con eso tenemos los diferentes resortes. Ustedes pueden ir a hacer clic derecho a las tablas y ver las propiedades de los resortes que han sido asignadas al modelo. Aquí ustedes pueden ver las rigideces en cada una de las direcciones que han sido asignadas al modelo. Y tenemos las opciones de los resortes que se le asignaron en la parte inferior de este modelo. En caso de que ustedes quieran aplicar algún otro tipo de resortes, ustedes tienen la opción, por ejemplo, de definir los point springs, solo tensión, solo compresión o lineales, y ustedes con estas opciones pueden definir la rigidez en cada dirección. Rigidez lateral, que sería la rigidez horizontal, o las rigideces verticales ya proporcionadas por el geotecnista. Vamos a ver acá. Como este modelo es relativamente sencillo y se utilizó para mostrarles a ustedes cómo podrían hacer, vamos a proceder a generar resortes en la parte inferior. Y le vamos a asignar una rigidez relativamente alta para ver el comportamiento de estos resortes y estas fundaciones. Vamos a proceder a correr este modelo. Vamos a proceder acá y vamos a proceder a ver cómo se está comportando el puente. Vamos a ver las fuerzas, las cargas axiales en los pilotes. Aquí podemos ver las cargas axiales en los pilotes. Vamos a ver por las cargas móviles. Y el momento que se genera sobre el puente debido a estas cargas móviles. Luego de esto ya vimos algunos resultados de análisis. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver el diseño por el AASHTO LRFD. El programa tiene diferentes funciones para diseñar la parte de las cimentaciones. Ustedes pueden realizar el diseño por AASHTO LRFD, pueden obtener los diagramas de interacción, la capacidad axial, y pueden generar también las combinaciones de carga de manera automática. Pueden generar el diagrama de interacción, la capacidad cortante, y pueden generar un diagrama de interacción como este en 3D, al igual que un reporte de esa cimentación o de ese diseño.
Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a la pestaña de resultados, combinaciones de carga, y vamos a generar las combinaciones de carga por HTOL-RFD. Y ustedes tienen varias opciones. Ustedes pueden definir las opciones de diseño en esta pestaña, donde ustedes tienen la opción de definición del código. Ustedes pueden aplicar o no las provisiones especiales por HTOL. Ustedes también tienen una opción aquí donde pueden reducir los factores de reducción de resistencia. Pueden, cambiar los factores de reducción de resistencia, que serían los phi, o lo pueden actualizar por código. Pueden modificar los materiales que van a utilizar, por ejemplo, para las secciones, o para las propiedades de los materiales, ASTM por ejemplo. Definen ahí el material de las barras, también lo pueden hacer en este lado. Vamos a ver aquí. Vamos a asignar el material de pier a todo el puente. Y vamos a asignárselo a las pilas también. Vamos a correr el análisis nuevamente. Y mientras corremos el análisis vamos a ver algunas de las funciones de modelado. Ustedes tienen la opción de modificar las propiedades del material, como ya les mencioné. Ustedes también tienen una opción donde ustedes pueden definir las propiedades de diseño de las columnas. En este caso van a ser para los pilotes, que sería esta de acá. Ustedes tienen Column Section for Design, donde ustedes le pueden asignar al programa el recubrimiento y los spirals que van a utilizar, y el programa les da una recomendación de barras. Ese podría ser una opción. Aquí vamos a cambiar aquí tenemos las propiedades de barras en PS, es el sistema inglés. Para hacer el cambio ustedes van a la opción de Tools, Preferencias, Design Load Case, y para el material de barras ustedes pueden especificar el código ASTM como estándar para definir las barras. Luego de esto vamos nuevamente a la pestaña de diseño y vamos a especificar las propiedades de diseño para las columnas. Vamos a hacer lo mismo para las pilas. Le asignamos las barras. Y con esto lo que podemos hacer es proceder a diseñar. Si por ejemplo nosotros seleccionamos las pilas y las queremos diseñar, podemos utilizar la opción de Column Design y el programa con esta opción las diseña. Y ahí nos indica si se cumplen o no los parámetros de la norma. Vamos a ver aquí, el programa nos da algo como esto, en donde nosotros podemos ver la capacidad axial, momento, el diagrama de interacción, la capacidad cortante, con esa información que le proporcionamos de los estribos. El área total, el programa también nos la proporciona, que es el área total de barras a insertar. O también nosotros tenemos una opción en donde nosotros podemos indicarle al programa el refuerzo que nosotros queremos utilizar, para que así el programa haga la verificación. Tenemos esta opción que es la opción de Pile Design, donde nosotros podemos decirle al programa, bueno, utiliza spirals de 0.075 metros y utiliza 18 número 8 por ejemplo. Si vemos aquí, el programa nos muestra gráficamente esa distribución de barras. Hacemos clic en Cancel, el programa la selecciona de manera automática y podemos hacer el chequeo de esos elementos que acabamos de definir. Con esto el programa, con las combinaciones de carga, lo que está haciendo es que nos está proporcionando el chequeo. Ahí el programa nos indica si se cumple o no los parámetros del diseño, y nos indica en un diagrama como este el área que se utilizó. Tienen que verificar si cumple o no con la cuantía, si
se cumple, pues la cantidad varía por país, entonces tienen que tomar eso en consideración. Aquí le da la capacidad cortante, la capacidad de momento, la capacidad axial, y pueden ustedes generar un diagrama como este. Otra opción sería generar un reporte detallado de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si ustedes tienen quieren ver el reporte detallado de este elemento en específico, el programa puede hacer un resumen, que es el summary, en un archivo de texto, o también que es un archivo de texto como este, en donde nos da un resumen del diseño de este elemento. O también ustedes pueden generar un reporte detallado utilizando la opción de Detail, donde podemos ver en formato de texto cada una de las ecuaciones que se utilizaron para hacer el diseño de este elemento. Aquí vemos el radio de giro, radius of gyration, la esbeltez. Podemos también ver lo que sería el refuerzo que se le aplica para el corte, la capacidad máxima cortante, y así podemos ver de manera bien detallada cada uno de las cargas de diseño que se utilizaron. Obviamente esas son obtenidas desde las combinaciones de carga, y con esto entonces ustedes pueden realizar el diseño no solo de la superestructura, como ya lo vimos en la sesión anterior, sino que también ustedes pueden hacer de la subestructura, incluyendo el refuerzo de los pilotes. Otra cosa que se me olvidó mostrarles es los efectos sobre las zarpas. Voy a seleccionar aquí una de las zarpas, vamos a seleccionar ambas, vamos a activarlas y vamos a ver cuáles son los efectos o las fuerzas que se generan debido a cada uno de los casos de carga o combinaciones de carga. Vamos a ver la combinación de carga. Ustedes pueden, a partir de estos esfuerzos, vamos a ver aquí solamente una de las zarpas, ustedes pueden generar, a partir de estos esfuerzos, ustedes pueden generar el diseño de la zarpa. Aquí podemos ver el momento que se genera por esa combinación de carga en específico. Si queremos ver los valores directamente sobre la zarpa, las podemos mirar acá, y ya con eso ustedes pueden proceder a diseñar. Si quieren ver el cortante también que se genera sobre la zarpa, ustedes pueden ver el cortante, y a partir de ese cortante ustedes pueden también diseñar. Si tienen su hoja de cálculo, ustedes pueden proceder con el diseño de estas zarpas. El programa, como ven, les muestra los resultados de manera gráfica y también nos muestra los resultados en forma de tabla. Si ustedes quieren generar alguna tabla con los resultados de, vamos a decir, este elemento de acá, vamos a decirle el 195, ustedes aquí pueden seleccionar los casos de carga, combinaciones de carga que quieran generar, y ver cuáles son los efectos sobre esta zarpa, y de ahí pueden exportar esta tabla Excel y generar sus hojas de cálculo. Esta opción de ustedes, como lo quieran hacer, pero como pueden ver, lo pueden hacer todo directamente en el programa. Muchas gracias a todos por su participación. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, lo pueden enviar a globalsupport.midasuser.com. Esa es nuestra página de soporte técnico a nivel global. Todo el soporte lo estamos manejando desde ahí, así que si tienen alguna pregunta, por favor nos pueden escribir y con gusto les respondemos sus inquietudes. Muchas gracias a todos por su participación y espero que hayan disfrutado de la sesión, y nos vemos en la próxima.